Somos Eje Central y hoy te traemos comunicación con perspectiva de género en la coyuntura actual. Junto a Macy's Carmenati, doctora en filosofía, profesora titulada en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estudia la democracia feminista. Eje Central. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a una edición más de Eje Central. Mi nombre es Alex Cordero. La temática que abordaremos el día de hoy es la comunicación con perspectiva de género en la coyuntura actual. Para ello tenemos como invitada a Macy's Carmenati, quien es doctora en filosofía y es actual profesora en las cátedras de epistemología y filosofía en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido. Gracias, Alex. ¿A qué nos referimos con perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es como unas gafas que nos ponemos para ver la realidad. Se trata básicamente de cómo empezamos a percibir una forma de desigualdad estructural que se invisibiliza y se oculta todos los días porque se presenta como cotidiano, normal, natural. Entonces, pensar algo o abordar algo desde una perspectiva de género implica responder a una historia de pensamiento que surge desde la Ilustración, donde se plantea la idea de que las mujeres y los hombres no se construyen ni se perciben con igual valor y que por tanto es necesario indagar en cómo se les piensa, se les produce, se les percibe socialmente, teniendo en cuenta que la forma en la que nos relacionamos entre nosotros está atravesada por esta desigualdad histórica. Entonces la perspectiva de género es eso, ver estas formas de desigualdad y discriminación que están ahí, pero que se hacen invisibles, y aprender a superar estos condicionamientos que nos impiden percibir esta desigualdad, ¿no? Ahora bien, en el perfil de un periodista, ¿cómo se puede comunicar con perspectiva de género? Ahora se habla también del periodismo de género, pero bueno, en términos generales, yo creo que hay que empezar a desarrollar una mirada crítica que implica estar en condiciones de asumir la perspectiva de género en un primer lugar. O sea, es primero necesario ser conscientes de hasta qué punto las formas de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres siguen existiendo y en algún sentido se han profundizado. Se dice mucho que la desigualdad entre hombres y mujeres o el machismo, el patriarcado son cuestiones del pasado. Entonces hay mucho periodismo que se sigue haciendo hasta hoy que asume supuestamente un punto de vista neutral. Esta idea de que es un periodismo que no es machista ni feminista, porque es un periodismo que simplemente aborda las realidades de un punto de vista neutral o imparcial. Y esto es básicamente una falacia, no se puede ser neutral en una sociedad que ya es de por sí desigual. Si partimos de condiciones de desigualdad, tenemos que asumir una postura ética ante la sociedad a la que nos dirigimos, y esta postura ética debe partir del paradigma de igualdad. La idea de que todas las personas, sea cual sea su condición sexogenérica, tienen iguales derechos e igual valor. Y el periodismo debe enfocarse desde esa perspectiva. Entonces, claro, ponerse estas gafas desde el punto de vista de los medios de comunicación implica asumir una mirada crítica sobre la sociedad patriarcal y hacerlo desde un punto de vista militante, o sea, entender que los medios de comunicación tienen un impacto en la producción de la realidad, en la producción de los discursos que nos constituyen, y que por tanto todas las personas que participan en la producción de contenidos mediáticos tienen que asumir una responsabilidad frente a las formas de estereotipos, los discursos que están proponiendo todos los días a las comunidades políticas, ¿no? En ese sentido, asumir esa responsabilidad implica asumir de forma consciente, estudiar, prepararse, informarse, una perspectiva de género que sí esté anclada en una tradición de pensamiento crítico e igualitario. Ahora bien, poniéndonos en contexto de Ecuador, ¿cuál es la importancia de la perspectiva de género en el periodismo y la comunicación? Yo creo que es tremendamente importante. Creo que en el Ecuador, en las últimas, en un poco más de una década, se han dado algunos pasos en relación a
a los derechos de las mujeres, a la consecución o a la conquista de estos derechos, pero todavía falta muchísimo. En el Ecuador todavía las mujeres no pueden decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Tenemos una sociedad que todavía es muy patriarcal y discriminatoria en ese sentido. Hay evidencias enormes de la brecha laboral. Recientemente supimos que el ingreso medio de las mujeres se había reducido en un porcentaje considerable, en un contexto en el que, por ejemplo, en el caso de los hombres no sucede lo mismo y que tiene que ver específicamente con la crisis de cuidados, con cómo las mujeres tienen que gestionar las economías familiares en un contexto de pandemia. Entonces estamos hablando de que hoy más que nunca es tremendamente importante que se produzca un periodismo con perspectiva de género, considerando además que muchas de las formas de desigualdad que se siguen reproduciendo entre hombres y mujeres están articuladas a cómo en la prensa se reproducen estos estereotipos de género y estas formas de discriminación. O sea, tenemos una prensa roja que es profundamente violenta y discriminatoria, que está todo el tiempo hipersexualizando a las mujeres, que representa los casos de feminicidios como si fueran casos de violencia doméstica vinculados a cuestiones pasionales o de libido. O sea, no entienden todavía desde los medios de comunicación que estos problemas son estructurales, que son problemas políticos, que son problemas que están devastando las bases mismas de nuestras comunidades políticas y que por tanto hay que asumir una responsabilidad frente a esto. Y que además, desde el punto de vista de toda aspiración democrática, asumir la perspectiva de género es un deber más de los periodismos que se presenten como medios democráticos, ¿no? Que es un valor que muchos medios de prensa ecuatorianos dicen defender, pero en última instancia lo que vemos una y otra vez es cómo reproducen los estereotipos discriminatorios en relación a las mujeres. Como mencionaba, ha habido algunos casos y especialmente en los últimos meses de esta desigualdad de género respecto a los medios de comunicación. ¿Qué medidas deben tomar estos para que no se irrespeten los derechos y se mantenga la perspectiva de género? Yo creo que hay primero una responsabilidad de las instancias que administran esos medios, ya sean públicos o privados, pero especialmente si son públicos, en capacitar de forma continua a las personas que trabajan ahí. No solo a las personas que escriben, tienen que estar capacitados desde las personas que editan y corrigen hasta quienes están en la calle todo el tiempo buscando la información, ¿no? Esta capacitación no puede ser simplemente una especie de parche que se produce, esta idea de que vamos a hablar de las mujeres porque ellas también importan, y todo este tipo de lenguajes condescendientes que a veces sustituyen un conocimiento crítico, un posicionamiento crítico con perspectiva de género. Tendría que ser una educación feminista, o sea, hay que producir un periodismo feminista, que quiere decir un periodismo que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, porque también lo que es el feminismo y cómo se le ha entendido, resulta ser muy problemático, ¿no? El feminismo se lo ha entendido fundamentalmente desde la descalificación. Entonces, si cualquiera de nosotras entra ahora al lobby de un medio de comunicación y dice que quiere hablar de feminismo, es muy probable que haya un rechazo simplemente por lo que trata, por lo que connota la palabra. Si entramos diciendo que queremos hablar de democracia, aunque probablemente no estén de acuerdo con nuestros postulados, es posible que nos escuchen, pero ya en sí una postura feminista revela descalificación y reacción, ¿no? Entonces, lo que tenemos muchas veces es que en lugar de haber medios dispuestos a capacitar, a cambiar, a emitir regulaciones, que sería el segundo paso, o sea, emitir regulaciones que no solo eviten reproducción de discriminación y violencia y naturalización de la violencia en los medios, sino que también propongan alternativas discursivas desde un punto de vista igualitario, democrático, feminista. O sea, si entramos desde ahí, no solo vamos a ver una enorme resistencia, sino que es muy probable que encontremos incluso reacciones misóginas, o sea, que encontremos reacciones que de alguna forma ataquen o desmientan o descalifiquen las propuestas que se pueden hacer desde ciertos grupos o colectivos, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso de crecimiento que tiene que darse, que no implica solo progresar o cambiar, sino que implica una transformación estructural profunda de las dinámicas productivas de los medios, donde el rol de esos medios y los bienes sociales que producen
se orienten no tanto hacia intereses privados, políticos o económicos, sino a los intereses sociales de una ciudadanía que es la mitad de la población, que es la de nosotras las mujeres. Justamente hablando de buscar soluciones para esto, se estaba hablando recientemente también de una reforma a la ley de comunicación. ¿Cree usted que esto es una solución concreta para este problema? El problema no es la reforma en sí, sino la orientación que se le está dando. Se está proponiendo una reforma que lo que va a hacer es básicamente es liberalizar a los medios, como si el hecho de regular a los medios de comunicación no fuese un acto democrático. Más allá de lo que se piensa en el neoliberalismo más rampante, las regulaciones son parte de la fundación democrática de todas nuestras sociedades. O sea, sin ley no tendríamos derechos, porque no habría un reconocimiento público de esos derechos como tales. Entonces, regular es una forma de defender y redistribuir no solo lo simbólico, sino también lo material. En ese sentido, una ley de comunicación lo que debe hacer es emitir un conjunto de regulaciones claras, precisas y contundentes, que tienen que tener incluso niveles de castigo, o sea, que tienen que evidenciar cuáles son esas prácticas que no podemos permitir, que no podemos sostener, que son prácticas antidemocráticas, que son prácticas que en este caso, por ejemplo, que van en contra de la dignidad de las mujeres y de su integridad física y moral, y que por supuesto tienen no solo que ser denunciadas, sino que tienen que ser erradicadas. Y tiene que haber una política que implemente formas de erradicación de todas estas prácticas discriminatorias en los medios y estos lenguajes lesivos y estas formas de reproducción de una dinámica patriarcal, que van además desde las formas en que se representa el morbo de casos de feminicidio hasta temas que pueden ser más sutiles, pero que forman parte del continuum de la violencia, como cuando a las mujeres se les sigue representando como débiles, sensoriales, menos racionales, menos capaces para entrar a la esfera pública, menos capaces para asumir o participar de decisiones políticas, etcétera, ¿no? Este tipo de estereotipos que parecen menos lesivos, pero que lo son igualmente en la medida en que forman parte de un continuum de la violencia. Entonces, lo que se está disputando ahora con la ley de comunicación, de la misma forma que con otras regulaciones o marcos regulativos como en el ámbito educativo, es básicamente nuestra posibilidad de producir marcos democráticos en los cuales sostener nuestros derechos de forma redistributiva y equitativa. Eso es lo que se está peleando, porque a lo que nos estamos enfrentando es a una ley de comunicación que en lugar de regular, cree todas las condiciones para la liberalización y la captura de los medios por los poderes económicos y políticos, y que los medios, en lugar de producir condiciones de información para una opinión pública con capacidad de demandar y ejercer sus derechos, lo que haga sea todo lo contrario. Entonces vemos cómo en el contexto actual tenemos medios de comunicación que sirven a las élites, que reproducen sus dinámicas de acumulación, que son medios que tienen un rol profundo y definitorio en la reproducción y la profundización de las desigualdades, que más que informar lo que hacen es intentar persuadir a una opinión pública y que evidentemente en lugar de regirse por determinados estándares éticos, se rigen por los poderes políticos y económicos que están detrás. No creo que sea un caso específico en Ecuador, creo que es una especie de pandemia informativa que tenemos a nivel mundial, y que la vemos mucho ahora con el tema de la posverdad y las fakes, ¿no? En la profusión de falsas noticias, no solo de noticias que manipulan la verdad o desinforman, sino de falsas noticias que se construyen desde marcos no solo privados, sino incluso también institucionales. O sea, se ha institucionalizado el juego con la veracidad, ¿no? El hecho de que no tiene que haber informaciones veraces, sino que podemos ir incluso más allá de los marcos que tradicionalmente se había propuesto una prensa más o menos seria, ¿no? Y en ese contexto son aquellos grupos que han percibido históricamente, que han padecido históricamente la desigualdad, los que están en peores condiciones para enfrentar estas formas de manipulación discursiva. O sea, evidentemente las mujeres y otros grupos históricamente excluidos tienen que gestionar con más dificultad y van a estar en condiciones de mayor vulnerabilidad
ante estas formas de manipulación mediática, ¿no? Ante la forma en que los poderes abusan de estos espacios de producción discursiva. Bueno, para ir finalizando, ¿considera que el Estado, Defensoría del Pueblo y otras entidades encargadas han asegurado que se respeten los derechos respecto a la perspectiva de género en la comunicación? Bueno, estos procesos nunca se dan como una línea unidireccional y absoluta, sino que evidentemente hay espacios en tensión. Yo creo que la Defensoría del Pueblo ha cumplido un rol importante que pudiéramos encontrar en algunos casos. Yo creo que el Estado habría que revisar cuáles son los marcos regulativos que se han mantenido, los que se han transformado, esto mismo que hablábamos ahora, pero yo creo que en este tema al que nos estamos refiriendo habría que abordar específicamente las acciones de la sociedad civil. Yo creo que son los grupos organizados, los colectivos feministas, los que sí han dado una respuesta clara y contundente. Las investigaciones feministas han desnudado con claridad y con precisión. En este país, por ejemplo, tenemos investigadoras como Jenny Pontón, de la Flaxo, que han hecho un estudio sistemático de los medios ecuatorianos y de las formas en que se naturaliza la violencia en los medios ecuatorianos. Tenemos también mucha investigación feminista que ha ido desde casos particulares hasta asuntos generales de cómo no solo se reproduce discriminación, sino cómo el periodismo que se está produciendo hoy tiene una responsabilidad directa con la forma en que se normaliza la violencia en nuestras sociedades. Entonces, tenemos muchísima investigación y por otro lado, hay mucho activismo en la sociedad civil, en las marchas, en todos los espacios, en las acciones, en los performances, que una y otra vez está llamando a no solo la necesidad, sino la obligación de un periodismo ético con perspectiva de género. Yo creo que esas voces son las que de alguna manera también han presionado a las instancias estatales, lo que no quiere decir que el Estado desaparece de este conflicto, pero sin duda este conflicto se está anidando en el eje que se da ahí entre los espacios feministas de la sociedad civil, ya sean académicos, militantes. A mí no me gusta hacer esas diferenciaciones porque creo que son diferenciaciones que solo sirven para despistarnos de lo que importa, pero sin duda es en las formas de militancia, ya sea escribiendo, dando clases, como las más activas y más evidentes, que son las que encontramos en la calle o en la organización de grupos y acciones concretas y redes de apoyo, donde sí hay una voz que se ha construido históricamente y con mucha fuerza en estos años, que es un gran contendiente al discurso mediático, en un primer lugar, es una denuncia constante a las formas de discriminación y violencia que este discurso normaliza, y además hay un conjunto de exigencias muy claras que se están haciendo no solo a los medios de comunicación, sino al Estado, como el ente que debería regular los medios, tanto públicos como privados, y que debería sostener un conjunto de políticas efectivas que eviten que estos medios se sigan reproduciendo estas condiciones discriminatorias y violentas del tratamiento informativo que se da sobre las mujeres, ¿no? Bueno, y todo lo que se dice sobre ellas, ¿no? Esto va desde las páginas de familia y temas y las informaciones de relleno hasta informaciones que podemos considerar importantes, como cuando se analiza, por ejemplo, en los medios, la diferenciación en el impacto de cuestiones económicas. O sea, como el hecho de que las crisis económicas no impactan de la misma manera a hombres que a mujeres. No solo lo que los medios dicen hace daño, sino también la ausencia de temas que deberían abordar de forma clara y directa, también hace mucho daño. Uno puede ser uno de estos, ¿no? Hasta qué punto ha habido un seguimiento mediático del hecho de que la pandemia no ha impactado de la misma forma en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces tenemos ahí enormes desafíos, y si hay una instancia desde la cual estos desafíos se han abordado una y otra vez y se ha intentado dar una respuesta a estos problemas, ha sido la sociedad civil, específicamente los colectivos y grupos feministas que están actuando desde la sociedad civil. Muchas gracias, Macy, por esta entrevista y por brindarnos tan valiosa información. Le recordamos que esta entrevista se transmitirá vía YouTube.
Muchísimas gracias, Alex. Gracias por la invitación. Es un tema del que tenemos que seguir hablando y que creo que estos espacios que ustedes promueven son muy importantes para nuestras comunidades académicas y, bueno, fuera de la universidad, si es que se transmite por estas redes, ¿no? Gracias por todo el esfuerzo y la organización y yo encantada de compartir con ustedes. A la comunidad en general les informamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Eje Central y les esperamos en una próxima edición.